Jackie Kennedy caminaba entre cámaras y silencios con una elegancia que parecía imposible de perturbar. El mundo la veía como un ícono, impecable, educada, sobria, la esposa del presidente más carismático del siglo XX, la viuda del mito, la mujer que, con solo un gesto, podía marcar el pulso cultural de una época. Pero detrás del mito había una historia más compleja, porque Jackie no fue solo una testigo del poder, fue parte de él, lo sostuvo, lo moldeó y a veces lo manipuló. Desde sus días como periodista hasta sus silencios más calculados, Jackie supo cuándo hablar y cuándo dejar que los demás lo hicieran por ella. Hoy vas a descubrir 10 secretos que la mujer más admirada de América guardó bajo sus guantes blancos y sus sombreros impecables. Hechos reales, intensos, inesperados, algunos incómodos, otros brillantes, pero todos reveladores. Y si creías conocerla, te aseguro que al llegar al final de este video, vas a mirar su historia con otros ojos. Suscríbete al canal y quédate hasta el final para conocer toda la verdad. Número 1. El compromiso que rompió en silencio. Antes de que existiera Jackie Kennedy, hubo una joven llamada Jacqueline Lee Bouvier, que estuvo a punto de seguir un camino completamente distinto. En 1952, la prensa anunció su compromiso con John G. W. Hoster Jr., un joven banquero de Wall Street, veterano de la Segunda Guerra Mundial y graduado en Yale. Todo parecía encajar para la alta sociedad. Él tenía futuro financiero, ella, educación y buenos modales. Se conocieron en una fiesta, se frecuentaron durante un año y el anuncio en los periódicos era solo el paso siguiente. Pero algo no encajaba para Jackie. Con apenas 22 años, comenzó a sentirse atrapada. La idea de una vida de ama de casa en los suburbios, que era lo que Hoster esperaba, la inquietaba. En sus propias palabras, años después, admitió que sentía que perdería su independencia. Así que, de forma abrupta, rompió el compromiso y devolvió el anillo. Pocos meses después, conocería a un joven congresista con ambiciones presidenciales, llamado John Fitzgerald Kennedy. Ese giro, silencioso pero firme, fue la primera señal de algo que marcaría toda su vida. Jackie nunca aceptó el papel que otros querían escribir para ella. Número 2. La periodista que incomodaba a los poderosos. Antes de convertirse en figura pública, Jackie probó el otro lado del poder, el de observar, preguntar y escribir. En 1951 consiguió trabajo en el Washington Times Herald como reportera gráfica. Su tarea era recorrer las calles de la capital con una cámara y un bloc de notas, haciendo preguntas simples pero incisivas a desconocidos. La columna se llamaba Inquiring Camera Girl y en ella abordaba desde temas de pareja hasta economía, política y moral. Pero no eran solo entrevistas banales. Jackie llegó incluso a interrogar a figuras como Richard Nixon, el mismo que años después perdería la presidencia ante su futuro esposo. Su estilo era amable pero directo, una mezcla poco común en el periodismo femenino de la época, dominado por la moda y la sociedad. Sin embargo, su entorno no veía con buenos ojos esa faceta inquisitiva. Su familia prefería que se orientara a un matrimonio ventajoso, y cuando conoció a JFK, no tardó en abandonar el periodismo. Pero ese breve paso como reportera reveló algo clave. Jackie sabía mirar, sabía escuchar, y también sabía cuándo dejar de hacerlo. Número 3. El escándalo por sus vestidos franceses. Jackie Kennedy no solo vestía moda, la usaba como un lenguaje. Su estilo sobrio, elegante y perfectamente calculado se convirtió en una referencia mundial, pero lo que muchos consideraban un símbolo de sofisticación, en los pasillos del poder fue motivo de escándalo. Durante la campaña presidencial de 1960, el equipo de Kennedy temía que la obsesión de Jackie por la alta costura francesa, en particular por casas como Givenchy o Chanel, diera una imagen elitista y desconectada del pueblo. En plena Guerra Fría, la primera dama ideal debía representar lo americano, lo austero, lo accesible. Jackie, en cambio, era vista como algo demasiado europea. El problema no era solo estético, era político. Temían que su look pusiera en riesgo votos clave.
Fue entonces cuando Joseph Kennedy, patriarca del clan, intervino. La conectó con el diseñador estadounidense Oleg Cassini, quien replicaría su estilo en versiones nacionales. Fue un pacto tácito. Ella seguía siendo Jackie, pero ahora vestía americano. Lo que parecía superficial era, en realidad, una batalla por la imagen presidencial. Y Jackie, una vez más, supo adaptarse sin ceder del todo. Número 4. Gastó su presupuesto en días y buscó donantes secretos. Cuando John F. Kennedy ganó la presidencia, Jackie encontró una oportunidad única: transformar la Casa Blanca en un reflejo de la historia y el buen gusto. Lo que encontró al llegar no fue el glamour que el cargo prometía, sino un edificio lleno de muebles desgastados y decoración sin identidad. Decidió restaurarlo, pero no como una remodelación estética, sino como un proyecto cultural y político. El Congreso le asignó un presupuesto inicial de $50,000. Lo agotó en cuestión de días. Lejos de detenerse, Jackie fundó el Comité de Bellas Artes de la Casa Blanca, una iniciativa privada con la que comenzó a recolectar donaciones de museos, coleccionistas y filántropos. Recuperó piezas originales del siglo XIX, muebles que habían pertenecido a Lincoln y a Washington, y antigüedades que devolvían al edificio su peso simbólico. Lo que parecía una excentricidad de mujer rica era, en realidad, una jugada de poder. Jackie no solo embelleció la Casa Blanca, la convirtió en un escenario de legitimidad histórica para su esposo y para ella. Porque mientras JFK hablaba de futuro, Jackie tejía, pieza por pieza, el relato del pasado que lo sostenía. Número 5. La escuela oculta del tercer piso. Ser madre en la Casa Blanca era, para Jackie, un acto de resistencia silenciosa. Mientras el mundo la observaba como figura pública, ella luchaba por proteger la infancia de sus hijos. La presión mediática sobre Caroline y John Jr. era constante, y llevarlos a una escuela fuera del complejo presidencial implicaba riesgos de seguridad y exposición permanente. La solución fue tan audaz como íntima. Transformó el solarium del tercer piso en una pequeña escuela. Allí instaló pupitres, pizarras, un rincón de juegos y hasta un patio improvisado con jaulas de conejos y cobayas. Invitó a otros niños, hijos del personal del gobierno, y contrató maestras profesionales para que la rutina escolar no fuera improvisada. Durante meses, esa escuela secreta funcionó como un oasis entre despachos, ruedas de prensa y decisiones de Estado. No fue solo una decisión maternal, fue un mensaje claro. Jackie no permitiría que el poder devorara la inocencia de sus hijos, y si tenía que construir un refugio sobre los techos del poder, lo haría sin pedir permiso. Número 6. Dominaba 3 idiomas y los usaba como armas políticas. En un mundo dominado por hombres que hablaban en inglés diplomático y frases ensayadas, Jackie Kennedy tenía una ventaja que pocos notaban. Hasta que abría la boca. Hablaba francés con fluidez, se desenvolvía con soltura en español y podía mantener conversaciones en italiano. Pero no era solo por cultura. Había estudiado en la Sorbona, viajado por Europa y absorbió acentos con la naturalidad de quien quiere entender antes que impresionar. Durante la campaña presidencial y luego como primera dama, Jackie desplegó ese talento en los momentos más estratégicos. En Luisiana, hablaba en francés criollo. En Texas, sorprendía con discursos en español. En Francia, deslumbró tanto a la prensa que John F. Kennedy bromeó: "Yo soy el hombre que acompaña a Jackie Kennedy a París". Ese dominio de lenguas no era solo un detalle encantador, era influencia, era cercanía, era una forma sutil, pero efectiva, de ganar corazones allí donde el protocolo no alcanzaba. Y mientras los demás pronunciaban discursos formales, Jackie hablaba como si ya conociera a su audiencia. Número 7. El vestido con sangre que se negó a cambiar. El 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Jackie Kennedy se subió a una limusina descapotable vestida con un traje rosa de lana, guantes blancos y su icónico sombrero pillbox. Iba sentada al lado de su esposo cuando una bala le atravesó el cráneo. Jackie no gritó, no huyó, se inclinó sobre él, recogió parte de su cráneo con las manos y trató de sostener lo que quedaba de su vida.
Horas más tarde, en el avión presidencial, mientras Lyndon B. Johnson presentaba juramento como nuevo presidente, Jackie seguía con ese mismo traje puesto. Sangre en las mangas, en la falda, en el cuello. Lady Bird Johnson le ofreció ropa limpia. Jackie se negó. Quería que vieran lo que le hicieron a John. No era solo un gesto de duelo, era una imagen deliberada, un acto político, una protesta silenciosa ante las cámaras y la historia. Ese traje se convirtió en símbolo de dolor nacional y de resistencia personal. Hoy permanece guardado en los archivos nacionales, sellado, sin lavar, un testimonio silencioso de la mujer que decidió no borrar la sangre para que el mundo no olvidara. Número 8. Creó el mito de Camelot. Una semana después del asesinato de John F. Kennedy, Jackie recibió en su casa al periodista Theodore H. White, de Life Magazine. Le pidió una sola cosa: que el artículo final sobre su esposo no fuera político, sino legendario. Durante la entrevista, Jackie evocó una imagen inesperada. Dijo que JFK solía escuchar el musical Camelot antes de dormir, especialmente una línea que lo conmovía. Don't let it be forgot that once there was a spot for one brief shining moment that was known as Camelot. No era cierto, pero lo dijo con convicción, y el periodista lo escribió. Esa fue la semilla del mito. Habrá otros grandes presidentes, agregó, pero nunca habrá otro Camelot. Con esas palabras, Jackie transformó una presidencia marcada por tensiones políticas, crisis internacionales y fracasos legislativos en una leyenda dorada, una era romántica, casi mágica, que el país debía recordar con nostalgia. No fue un homenaje, fue una maniobra brillante. Ella sabía que la memoria colectiva no se escribe sola, y mientras el país lloraba, Jackie ya moldeaba la historia. Número 9. Llevó a juicio a un paparazzi obsesivo y ganó. Tras la muerte de John F. Kennedy y su posterior matrimonio con el magnate griego Aristóteles Onassis, Jackie intentó reconstruir su vida lejos del escrutinio público, pero la prensa no la soltó, y uno de ellos, el fotógrafo Ron Galella, cruzó todos los límites. Durante años, Galella la siguió por las calles de Nueva York, con una obsesión que rozaba el acoso. Esperaba en esquinas, se ocultaba en arbustos, se colaba en eventos privados. Su objetivo: captar a Jackie en una versión más vulnerable. La llamaba mi presa favorita. En 1973, ella decidió actuar. Lo demandó por acoso e invasión a la privacidad. El caso llegó a los tribunales y Jackie ganó. Un juez impuso una orden de restricción que obligaba a Galella a mantenerse a más de 25 pies de ella y 30 de sus hijos. Él intentó burlar la sentencia midiendo la distancia con una cinta métrica. Ella no cedió. Años después, lo llevó de nuevo a juicio, porque si alguien pensaba que Jackie era solo una dama elegante, no conocía su determinación cuando decidía poner un límite. Número 10. Se reinventó como editora de libros, y nadie lo esperaba. Después de la muerte de Aristóteles Onassis en 1975, muchos imaginaron que Jackie Kennedy viviría el resto de sus días como una viuda rica, retirada del mundo. Pero una vez más, sorprendió. En lugar de recluirse en la nostalgia o el privilegio, Jackie eligió volver a trabajar y hacerlo desde el anonimato del mundo editorial. Comenzó como editora consultora en Viking Press y luego se trasladó a Doubleday, donde trabajó hasta su muerte en 1994. Allí no usó su apellido como tarjeta de entrada. Prefirió que sus colegas la llamaran simplemente Jackie O. Trabajaba con rigor, corregía manuscritos, proponía ideas, negociaba derechos. Ayudó a publicar libros como Moonwalk, la autobiografía de Michael Jackson, y respaldó traducciones de autores como Naguib Mahfouz, Premio Nobel de Literatura. Pocos lo sabían, pero entre reuniones y galas, Jackie estaba construyendo una segunda vida, una donde su nombre no venía pegado a un nombre poderoso, sino a una obra con firma propia. Y así, lejos del despacho oval y los titulares,
Jackie volvió a hacer lo que siempre supo hacer mejor: observar el mundo y reescribirlo a su manera. Jackie Kennedy fue mucho más que la mujer detrás de un presidente. Fue testigo y protagonista de una era convulsionada, marcada por la tragedia, la política y la reinvención constante. Supo convertir el dolor en símbolo, la imagen en poder y el silencio en una forma de resistencia. Sus secretos no la debilitan, al contrario, la revelan como alguien que se adelantó a su tiempo, consciente de lo que significaba ser observada, pero también de cómo usar esa mirada a su favor. Una mujer que no pidió permiso para evolucionar, que eligió cuándo mostrarse y cuándo desaparecer. Y quizás por eso Jackie no fue solo una primera dama, fue una narradora silenciosa de su propia historia, una figura que moldeó el recuerdo de una nación mientras tejía el suyo. Si este video te hizo ver a Jackie Kennedy de otra manera, déjanos tu comentario. ¿Cuál de estos secretos te sorprendió más? Suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video si crees que la historia también puede ser escrita desde las sombras.